Bienvenido a un nuevo audiolibro, y en esta ocasión voy a leer el libro Creative Mind and Success por Ernest Holmes. Ernest Holmes fue de los primeros autores en el movimiento del nuevo pensamiento. También fue el fundador de un movimiento espiritual muy importante y fue parte del todo el movimiento que ocurrió del nuevo pensamiento. Básicamente, fue de los primeros autores en escribir acerca del poder de la mente. Y en este libro, Creative Mind and Success, el autor Ernest Holmes nos habla de ideas acerca de cómo tenemos un poder todos nosotros, el cual si lo aprendemos a usar, podemos gobernar nuestro destino. Y esto se logra al controlar nuestros pensamientos. Y para lograr esto, debemos antes que nada darnos cuenta que todo lo que está manifestado en este universo es el resultado de la actividad de la mente. Así que en este video empezaremos con la primera parte. Parte 1. En búsqueda de la verdad. Buscar la verdad es buscar la causa de las cosas. El punto inicial de nuestro pensamiento debe siempre comenzar con nuestras experiencias. Todos sabemos lo que es la vida. Si no supiéramos, ni siquiera tendríamos la capacidad de pensar que somos. Y ya que podemos pensar, hablar y sentir, debemos también entonces ser. Vivimos y somos conscientes de esta vida. Si somos vida y conciencia, entonces eso significa que venimos de la vida y de la conciencia. Comencemos entonces con este simple hecho. La vida es conciencia. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta vida? ¿Es física, mental, material o espiritual? Si pensamos cuidadosamente, basándonos en la lógica, más que en la opinión personal, podremos contestar estas preguntas. La respuesta es que la vida es todo lo que es. Es la razón por la cual vemos, escuchamos, sentimos y vivimos todas las experiencias. La siguiente pregunta es: ¿cómo aparecen las cosas en esta vida? ¿Cómo aparecen las cosas que vemos de aquello que no vemos? Las cosas que vemos deben ser reales, porque las vemos. Decir que no son reales nunca debe explicarlas o responder a alguna pregunta acerca de lo que vemos. El mundo de Dios no es un mundo de ilusión, pero es un mundo de realidad divina. Estamos viviendo experiencias según el grado de nuestra conciencia. Jesucristo, por ejemplo, entendió esto y nos dijo que no debemos juzgar desde un punto de vista de lo visible, sino debemos juzgar correctamente. Eso significaba que debíamos ir más allá de la apariencia física y encontrar la causa detrás de lo físico. Así que no nos permitamos ser engañados. Estamos viviendo en un mundo de realidades. Lo que sea que vivamos es una realidad en cuanto a la experiencia. Aunque, si tuviéramos una comprensión más elevada acerca de la vida, cualquier experiencia negativa puede ser evitada. Cuando hablamos acerca de la vida, antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando decimos vida? Nos referimos a aquello que podemos ver, sentir, escuchar o tocar. Ya hemos encontrado que la vida es, porque de otra forma no podríamos tener ninguna de esas experiencias. Es de esta vida de donde todo es manifestado. Así que la vida es lo que debe fluir a través de todas las cosas en el universo. No hay tal cosa como materia muerta. La vida es uno y no puede ser cambiada, excepto por uno mismo. Todas las formas son formas de esta unidad y deben venir
y atravesar la misma actividad interna. Esa actividad interna de la vida o naturaleza debe ser alguna forma de conciencia. En nuestra comprensión humana le podemos llamar conciencia o comprensión interna o pensamiento. El espíritu, la vida o Dios debe hacer las cosas desde Él, a través de su autorreconocimiento o al conocerse a sí mismo. Y a esto le llamamos pensar. Y ya que Dios es todo, entonces no hay nada que lo aleje de lo que Él desea. Y la pregunta, ¿cómo es que las cosas son manifestadas?, es respondida de esta forma. Dios manifiesta a través de Él mismo. Dios piensa o sabe, y aquello que Él piensa o sabe aparece y es hecho desde Él mismo. No hay ninguna otra explicación posible por aquello que vemos, al menos que las personas estén dispuestas a comenzar desde este punto. Nunca van a comprender que las cosas no son materiales, sino espirituales. Pero entonces, ¿en dónde entra el ser humano? El ser humano es. Eso significa que él también está hecho de Dios, porque Dios o el espíritu es todo. Entonces, si el ser humano está hecho de Dios, debe entonces participar en su misma naturaleza, ya que estamos hechos en su imagen. El ser humano es el centro de Dios en Dios. Lo que sea Dios en lo universal, el ser humano es en lo individual. La diferencia entre Dios y el ser humano es simplemente diferencia de grados y no de calidad. El ser humano está hecho de Dios. Entonces la pregunta surge, ¿por qué razón Dios hizo esto? No hay ninguna persona que pueda responder a esta pregunta. Esto es algo que solo Dios sabe. Podemos suponer que Dios hizo al ser humano para que pudiera vivir a través de él y ser uno con él. Dios hizo al ser humano como un compañero. El ser humano es el individuo, mientras que Dios es lo universal. La mente del ser humano está hecha de la mente de Dios. Y todo lo que el ser humano sea o vaya a ser, todo lo que tenga o vaya a tener, debe venir de esta misma naturaleza divina. Si el ser humano tiene el mismo poder en su vida individual que Dios tiene en lo universal, entonces ese descubrimiento significa libertad de cualquier limitación, siempre y cuando el ser humano aprenda a usar este poder. Así como Dios gobierna su universo, el ser humano puede gobernar su mundo individual. Dios gobierna no a través de leyes físicas, sino a través de conocimiento interno, y después viene lo físico. De misma forma, el ser humano gobierna su mundo a través de un proceso al cual le podemos llamar el poder del pensamiento. La vida interna del ser humano es una con Dios. No puede haber ninguna separación, por la misma razón de que no hay nada separado de Dios, porque no existe otra cosa que no sea vida. La separación de dos cosas implica poner diferentes elementos entre ellas, pero la unidad de Dios y el ser humano está establecida permanentemente. Entonces, comenzando desde el punto que el ser humano tiene la misma vida que Dios, eso significa que él también puede usar el mismo proceso creativo. Todo es uno, todo viene de la misma fuente y regresa a la misma fuente. Lo que vemos viene de lo que no vemos. Esa es la explicación de todo el universo visible, y es la única posible explicación.
Así como el pensamiento de Dios forma mundos y personas y organismos, nuestro pensamiento hace nuestro mundo y lo llena de personas y experiencias. Por la actividad de nuestro pensamiento, las cosas llegan a nuestra vida. Y si estamos limitados, es porque no conocemos la verdad. Hemos pensado que las cosas externas nos controlan, cuando todo este tiempo hemos tenido el poder para cambiar todo y liberarnos de cualquier limitación. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Por qué razón Dios creó al ser humano y le dio libertad? Si Dios nos hubiera creado para hacer cosas que no fueran de nuestra elección, entonces no seríamos individuos, seríamos máquinas. Ya que sabemos que somos individuos y que sabemos que Dios nos formó en su imagen, entonces ahora descubrimos la razón. Cuando el ser humano despierte y encuentre esta respuesta, encontrará la respuesta a todas sus preguntas. Según su claridad de percepción y la grandeza de su realización de este poder, le permitirá comenzar a que Dios opera a través de él. Y entonces se va a terminar esa sensación de separación, y en su lugar va a llegar una confianza divina de que Él es uno con Dios. Entonces encontrará libertad de cualquier sufrimiento, ya sea en su cuerpo, en su mente o en su mundo. El ser humano comienza a darse cuenta de que tiene vida dentro de él, y esta vida es el regalo más grande que Dios le ha dado. Si realmente el ser humano tiene vida, entonces esta vida es de la misma naturaleza que la vida de Dios. Si Él es un individuo con elección libre, entonces significa que Él puede hacer con esta vida lo que Él quiera. Él puede convertirse en lo que Él desee. Su libertad es suya, pero esa libertad es una ley interna y no externa, y el ser humano debe obedecer esta ley. La libertad es el resultado del individuo comprendiendo las leyes de su propia vida. Esta ley no es física o material, sino mental y espiritual. Debemos pensar en Dios como un gran espíritu, el cual tiene el impulso de amor, de dar libremente a todos los que piden. Dios es una inteligencia que nos cuida y nos protege. Es fácil para una persona promedio ver cómo esta mente puede controlar y hasta cierto grado gobernar las funciones de su cuerpo. Otras personas pueden ir aún más profundo y darse cuenta que su cuerpo es gobernado totalmente por su conciencia. Pueden ver esto sin dificultad, pero esto no es fácil para otras personas. No es fácil para otras personas ver cómo es su pensamiento lo que gobierna sus condiciones de vida. Aquí nos tenemos que preguntar lo siguiente. Si nuestras condiciones de vida no son controladas por el pensamiento, entonces ¿por qué razón son controladas? Algunas personas dirán que condiciones son controladas por circunstancias. ¿Pero qué son las circunstancias? ¿Acaso son la causa o son el efecto? Claro que siempre son el efecto. Todo lo que vemos es el efecto. El efecto es algo que le sigue a una causa. Y estamos tratando solamente con la causa. Los efectos no se hacen así solos. Los efectos son causados por la mente. Si esto no responde a tu pregunta acerca del pensamiento, comienza otra vez y date cuenta que detrás de todo lo visible existe una causa silenciosa. Y en tu vida, tú eres esa causa. No hay otra cosa en este universo más que mente. Y nada se mueve
si la mente no lo mueve. Estamos de acuerdo que, mientras Dios es amor, tu vida es gobernada absolutamente por mente o ley. En nuestra vida de condiciones, nosotros somos la causa, y nada se mueve si nuestra mente no lo mueve. La actividad de nuestra mente es el pensamiento. Estamos siempre actuando, porque siempre estamos pensando. Todo el tiempo estamos atrayendo cosas a nosotros o estamos alejándolas. En la persona ordinaria, este proceso ocurre de forma inconsciente. Pero la ignorancia de esta ley no es excusa para nadie. Personas dirán: ¿tú crees que yo pensé en fracasar o que quería fracasar? Claro que no. Serías un tonto al pensar eso. Pero según la ley, no podemos negarlo, que en algún momento tuviste pensamientos de fracaso, lo cual producieron ese fracaso. Quizás tenías el miedo de que el fracaso podía llegar, y de alguna forma le abriste entrada a tu mente. Piensa un poco y te darás cuenta que estás rodeado por mente. Esta mente refleja todo aquello que el individuo piense. Si esto no fuera verdad, entonces el ser humano no podría ser un individuo. La individualidad significa la habilidad de pensar lo que uno quiera pensar. Muchas personas son limitadas por la ignorancia de esta ley. A veces a esta ley se le llama karma. Es la ley que limita y esclaviza al ignorante, pero le da libertad al sabio. Vivimos totalmente en la mente, y aquello que llega a nuestra vida es el reflejo de lo que pensamos. No importa qué sea lo que hagamos, esta ley siempre va a obedecer. Si pensamos en nosotros mismos como alguien pobre y en necesidad, entonces la mente no tiene otra elección más que reflejar esa misma pobreza y necesidad. Al principio cuesta trabajo aceptar esto, pero la verdad te revelará que esta ley no puede actuar de otra forma. Lo que sea que pensemos es el patrón, y la mente es el que construye. Una vez, ayudé a un paciente que estaba sufriendo de un gran tumor. Ella tuvo una cirugía y se le sacó de su cuerpo aproximadamente 25 kilos de agua. En pocos días, el tumor regresó. ¿De dónde llegó? No fue de comer o beber algo. Ni siquiera fue por el movimiento de una parte del cuerpo. Ese tumor fue creado por algo que no era visible físicamente. Algo que apareció de lo invisible. Aquello que le llamamos creación es lo mismo. Es algo visible que aparece de lo invisible. Hay casos increíbles como estos todos los días. En el caso de esta mujer, debió haber una actividad de pensamiento quien moldeó ese tumor y le dio forma. Solo hay una causa para cualquier manifestación. La investigación comprueba que detrás de toda condición, ya sea de cuerpo o de mundo externo, tiene que haber un pensamiento, ya sea consciente o inconsciente, el cual produce esa condición. En el caso de esta mujer, el pensamiento no fue consciente. Sin embargo, la creación trabaja todo el tiempo. Debemos darnos cuenta de esto y aprender a controlar nuestro pensamiento, para que cree solamente las cosas que deseamos y no lo que no deseamos. Jesucristo entendía esto. Él simplemente lo entendió. Y ya que Jesucristo entendía esto y usó estas leyes con conciencia, las personas creían que Él era Dios. Cuando hoy en día algo inusual ocurre, las personas creen que es un milagro. Pero Jesucristo no era Dios. Él actuaba como la manifestación de Dios.
y también nosotros podemos actuar de esa forma. Cualquier persona que tenga la capacidad de pensar va a admitir que la creación es siempre primero espiritual y a través de la ley mental se vuelve manifestación física. En realidad, el ser humano no crea nada, solo usa su poder creativo que ya existe. El ser humano es el poder creativo en su propia vida. Por mucho tiempo, miles de personas han estado usando este poder creativo en ignorancia y han creado todo tipo de limitación y condición negativa en su vida. Pero hoy en día, cientos de personas comienzan a despertar y darse cuenta del beneficio de usar esta ley de forma consciente y constructiva. El problema con la mayoría de nosotros es que, al menos que veamos azúcar en un tazón de azúcar, pensaremos que es algo más. Y entonces nos quedamos con nuestros pobres juicios, en vez de ver los principios verdaderos. La mente debe reflejar o todos los pensamientos o ninguno. Así como el poder creativo de la tierra fértil recibe cualquier semilla que es enterrada y comienza a trabajar en ella, de misma forma la mente debe recibir todos los pensamientos y comienza a operar según el pensamiento. Entonces nos damos cuenta que todo pensamiento tiene poder en nuestra vida y sobre nuestras condiciones. Estamos todo el tiempo creando nuestro mundo externo a través del poder creativo de nuestro pensamiento. Cada uno de nosotros está rodeado de algo llamado atmósfera mental. Esta atmósfera mental es el resultado directo del pensamiento, el cual se convierte en razón directa por la causa de todo aquello que vivimos en nuestra vida. A través de este poder estamos atrayendo o alejando. Atraemos lo que sea que seamos en mente. Todos los negocios, todos los lugares, todas las personas, todo tiene una atmósfera mental. Y esta atmósfera mental es lo que decide qué atraes o qué alejas de tu vida. Por ejemplo, ¿nunca has visto a un hombre exitoso caminar con una atmósfera de fracaso? Las personas exitosas piensan en éxito. Una persona exitosa está llena de algo que llena su medio ambiente con confianza y fuerza. En la presencia de algunas personas nos sentimos como si podemos lograr todo. Nos sentimos elevados e inspirados. Nos sentimos fuertes y seguros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen este efecto en ti, mientras otras personas te deprimen o te estresan en su presencia, como si su vida fuera una carga? Esto es porque un tipo es positivo, el otro es negativo. En lo físico son casi iguales, pero uno tiene poder mental y espiritual y el otro no lo tiene. Y sin este poder, el individuo puede hacer muy poco. ¿Con qué tipo de persona te gustaría asociarte? Estoy seguro que no con la persona que te deprime. Tenemos de eso suficiente en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con la persona que te inspira? ¿Es con él o con ella con quien queremos asociarnos? ¿Tú crees que una persona con este poder de atracción alguna vez va a estar en necesidad de tener amigos? ¿O que va a tener necesidad de buscar trabajo? Seguramente tiene tantas opciones que le cuesta trabajo decidir cuál tomar. Esa persona no tiene que trabajar para ser exitoso, porque ya es exitoso. Pensamientos de fracaso, limitación y pobreza deben ser eliminados de una vez por todas. Seguramente alguien dirá: ¿pero qué pasa con la gente pobre? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a dejar sin ayuda? No, y 1000 veces no, porque el mismo poder está en ellos.
esas personas siempre serán pobres hasta que despierten y se den cuenta de lo que es la vida. Toda la caridad que se hace en esta tierra nunca ha acabado con la pobreza y nunca lo hará. Porque si pudiera, entonces ya lo hubiera hecho, pero no lo hará. Le hará mucho mejor a una persona aprender cómo puede tener éxito, mucho más que recibir caridad. Dios nos ha dado un poder y debemos usarlo. Hoy en día existe mucho más dinero y suministro del que podemos usar. Ni siquiera una fracción de toda la riqueza del mundo es utilizada. Empresarios e inventores incrementan su riqueza todos los días, y estas son las personas reales. Sin embargo, con tanta abundancia, hay personas que todos los días ruegan por su comida diaria. Al ser humano se le debe enseñar que él mismo trae esas condiciones a su propia vida y debe de dejar de culpar a Dios o a una causa externa. El ser humano debe aprender a buscar la verdad. Debemos enseñarle a todos los seres humanos cuál es su naturaleza real y mostrarle cómo puede superar todas sus limitaciones y ayudarle dándole fuerza, mostrándole el camino. Si esta persona no cree en estos principios, no es nuestra culpa. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido y debemos continuar con nuestro camino. Si las personas insisten en abrazar sus limitaciones y problemas, no hay ninguna caridad en este mundo que vaya a ayudarlos. Recuerda que Dios es el poder silencioso detrás de todo, siempre listo para manifestar, siempre y cuando tengamos los canales apropiados para recibir. Todo es mente, y debemos nosotros ofrecer un canal o avenida para recibir. Si permitimos que la opinión del mundo controle nuestro pensamiento, entonces esa será nuestra manifestación y eso será lo que veremos. Por otro lado, si nos elevamos a lo que el mundo promedio piensa, manifestaremos algo nuevo. Recuerda que todos nosotros estamos demostrando algo. Sin embargo, la mayoría de las personas manifiestan todo lo contrario a lo que desean. Comencemos a usar la actitud mental correcta en todo lo que hagamos, llenándonos de valentía, poder y fuerza. Si algún pensamiento de debilidad aparece, entonces hay que preguntarnos, ¿acaso esta vida es débil? Si la vida no es débil, y si Dios no es débil, entonces tú no eres débil, nunca lo has sido y nunca lo serás. La vida es fuerza, y eres fuerte con la fuerza de lo infinito. Olvida todo lo demás. Tú eres fuerte y puedes declarar yo soy. Has estado trabajando bajo una ilusión, y ahora esa ilusión se ha eliminado. Ahora sabes, y conocer es usar esta ley de forma constructiva. Podemos llenarnos de tanto poder de atracción hasta convertirnos en imanes irresistibles. Para estar seguros de que estamos creando con la atmósfera mental correcta y que estamos atrayendo a nuestra vida todo lo que deseamos, debemos comenzar a observar nuestro pensamiento, al menos que queramos crear algo que no queramos ver manifestado. En otras palabras, debemos pensar solamente aquello que debemos vivir en experiencia. Todo es mente, y la mente refleja al pensador todo aquello que piensa. Nada ocurre por suerte o casualidad. La ley gobierna esta vida, y todos trabajamos bajo esta ley. Cada uno de nosotros es un propio mundo, y cada uno de nosotros debe hablar palabras y pensar pensamientos de solo aquello que quiere ver manifestado en su vida. Debemos rehusarnos a escuchar, pensar,
hablar o leer cualquier limitación de cualquier tipo. No hay forma de pensar en dos tipos de pensamiento a la vez y obtener un solo resultado. Esto es imposible. Y entre más rápido nos demos más cuenta de esto, más rápido será nuestro éxito. Eso no significa que debemos tener miedo para pensar, pero sí significa que la forma en la que la mayoría de las personas piensan produce solamente fracaso, y por esto son pocas las personas que tienen éxito. La persona que tiene éxito nunca permite que su mente se enfoque en errores del pasado. Esta persona perdona el pasado en su vida y perdona a los demás. Él sabe que siempre y cuando su deseo sea bueno, no hay nada en este universo que pueda oponerse a él. Dios no castiga a nadie ni a nada. Es el ser humano quien castiga a todos y todo. Siempre vamos a traer a nosotros, en nuestra vida y condiciones, según nuestro pensamiento. Las cosas son solo la manifestación externa de un concepto interno. El pensamiento no solo es poder, es también lo que le da forma a todo. Las condiciones que atraemos a nuestra vida corresponden exactamente a nuestras imágenes mentales. Es necesario entonces que el empresario exitoso mantenga en su mente pensamientos de felicidad, lo cual producen actitud de felicidad en vez de depresión. Esta persona debe comenzar a irradiar felicidad y debe estar lleno de fe y expectativa. Este tipo de actitud es indispensable para aquella persona que realmente quiere tener éxito. Elimina cualquier pensamiento negativo de tu mente de una vez por todas. Declara tu propia libertad. Debes saber que no importa lo que otros hagan o digan, tú eres un éxito ahora, y nada te puede detener de lograr lo que quieres. Todo el poder del universo está contigo. Siéntelo, conócelo y actúa como si sabes que esto es real. Esta actitud mental comenzará a atraer a tu vida a personas y cosas. Comienza a eliminar todas las creencias negativas de tu mente una por una. Cualquier idea que te diga que eres limitado, pobre o miserable, usa este increíble poder que Dios te ha dado. Rehúsate a pensar en fracaso o en duda. En tu mente ve solo aquello que quieres vivir y nada más. No importa cuántas veces el pensamiento negativo regrese, destrúyelo, al saber que este pensamiento no tiene ningún poder sobre ti. Velo fijamente a los ojos y dile que se vaya. Ese pensamiento no te pertenece y debes saber que eres libre. Debes saber que nunca te puedes escapar de esta gran mente. A donde sea que vayas, ahí está, esperando ser usada. Siempre recuerda que el espíritu forma las cosas desde sí mismo. Manifiesta en el mundo visible al convertirse en lo que se quiere convertir. En el mundo del individuo, el mismo proceso ocurre. Al ser humano se le da poder creativo. Pero al usar este poder, se necesita la necesidad de usarlo, de forma como se debe usar. Si Dios forma las cosas a través de su pensamiento, entonces nosotros debemos usar el mismo método. Solo puedes atraer a ti aquello en lo que puedas mentalmente convertirte y sentirte como una realidad, sin ninguna duda. Un flujo de conciencia que va a esta mente creativa atrae una manifestación continua de condiciones, mientras que un flujo de conciencia que no es continuo atrae manifestación correspondiente a tu vida. Debemos ser consistentes con nuestra actitud mental. Cada uno de nosotros está impregnado por un aura que es de su propio pensamiento. Esta aura
es el resultado directo de todo lo que hemos dicho, pensado o hecho. Y esto decide qué ocurre en nuestra vida, qué atrae o qué aleja de nuestra vida. Somos atraídos a aquellas cosas que mentalmente aceptamos. La mayoría de los procesos internos de pensamiento han sido inconscientes para la mayoría. Pero cuando entendemos esta ley, lo único que tenemos que hacer es conscientemente volvernos a aquello que deseamos y pensar solamente en eso. Y entonces, eso que queremos silenciosamente será atraído a nosotros. Tenemos esta ley en nuestras manos y podemos hacer con ella lo que queramos. Podemos atraer a nuestra vida lo que queramos siempre y cuando comencemos a soltar todo aquello que nos está limitando y comencemos a aceptar lo nuevo. Esto no es el trabajo para una persona débil, es el trabajo para una alma fuerte. Pero el esfuerzo siempre vale la pena. La persona que puede mantener su pensamiento enfocado es la persona que obtiene los mejores resultados. Pero eso no implica la necesidad del esfuerzo. Al contrario, el esfuerzo es lo que debemos evitar. Cuando sabemos que existe solo un poder, entonces debemos dejar de esforzarnos. Debemos saber y con calma ver lo que queremos ver en nuestra mente. Esto significa una determinación persistente y firme de pensar solo lo que queremos pensar, sin importar cuál sea la evidencia externa. Debemos dejar de ver lo visible y enfocarnos en lo invisible. ¿Cómo atraer amigos? La persona que ha aprendido a enviar amor a todos, sin importar quién sea, encontrará que hay abundancia de personas que quieren regresar esa energía de amor a él o ella. Esto no es solo un sentimiento, y es mucho más que una actitud religiosa de mente. Es un hecho científico, al cual todos debemos poner atención. La razón es esta. Ya que todo es mente, y ya que atraemos a nosotros lo que primero seamos en mente, entonces hasta que aprendamos a enviar amor, no estamos enviando vibraciones de amor. Y hasta que no aprendamos a enviar vibraciones de amor, no podemos recibir vibraciones de amor en retorno. Una de las primeras cosas que debemos aprender es enviar amor a todos. Si no has hecho esto, entonces comienza a hacerlo. Debes encontrar más aspectos positivos en las personas que ver sus cualidades negativas. La energía del amor es el poder sanador más fuerte del universo. Esta energía de amor es la razón de nuestro ser, y esto explica por qué las personas deben tener algo o alguien a quien enviar amor. Una vida que no tenga energía de amor es una vida que no ha sido vivida, es una vida muerta. La energía de amor es el impulso de la creación. Y la persona que no tenga este impulso como su incentivo más grande en su vida, jamás podrá realmente desarrollar sus poderes de creación. Nadie puede permanecer en este universo sin la energía de amor, ya que todo el universo se basa en esta energía. Si nos damos cuenta que no tenemos amigos, lo que debemos empezar a hacer es enviar nuestro pensamiento a todo el mundo. Enviarlo con amor y afecto, sabiendo que este pensamiento encontrará los deseos de otra persona, quien está buscando lo mismo, y de alguna forma, las dos personas serán atraídas. Debemos olvidar y abandonar el pensamiento de que la gente es mala. Ese tipo de pensamiento solo produce confusión y causa que perdamos amistades. Debemos empezar a ver a todo el mundo como nuestro amigo, pero también nosotros debemos ser amigo para todo el mundo.
De esta forma, y con esta práctica tan simple, comenzarás a atraer toda la cantidad de amigos que necesites o quieras. Rehúsate a ver el lado negativo de las personas. Rehúsate a estar confundido. La atmósfera mental creada por una persona que tiene esa energía de amor en sus pensamientos es tan poderosa que aunque esta persona pueda tener muchos defectos, todo el mundo lo seguirá amando por esa energía de amor que está en su atmósfera mental. ¿Qué persona nos cae mejor? ¿La persona que siempre está llena de problemas y siempre está culpando a los demás? ¿O la persona que ve a todo el mundo como amigos y quien envía amor a todos? Esta pregunta no tiene que ser preguntada, ya que sabemos muy bien qué tipo de compañía preferimos en nuestra vida. Muchas veces la única razón por la que pensamos que otras personas son negativas o diferentes es porque no piensan de la misma forma que nosotros pensamos. Así que debemos comenzar a abandonar esta pobre actitud mental. La persona que ve lo que quiere ver, sin importar las apariencias, un día va a comprobar que su mundo externo refleja todo aquello que ha visto en su interior. Debemos hacer nuestra unidad con todas las personas y con toda la vida. Debemos afirmar que el Dios que está dentro de nosotros está unido con el Dios que está dentro de todos y todo en el universo. Este Dios, inteligencia o poder, está atrayendo a nuestra vida todo el amor que necesitamos. Debemos afirmar que somos uno con todos, con todo y con toda la vida. El control del pensamiento. La persona que puede controlar su pensamiento puede hacer y tener todo lo que desea hacer y tener. Todo está a su disposición. Pero debe recordar que lo que sea que obtenga no es para que se quede permanentemente con él o ella. La creación está siempre fluyendo y solo podemos tener según nuestra capacidad de usar, porque de otra forma causamos estagnación. El universo es ilimitado, no conoce ningún límite ni cantidades. Algo importante que hay que mencionar es no porque estemos dependiendo en esta gran mente, debemos pensar que nosotros no tenemos que hacer nuestra parte. Dios o esa inteligencia va a trabajar a través de nosotros si lo permitimos. Pero debemos actuar en el mundo externo como si estamos seguros de lo que estamos haciendo, como si los resultados que buscamos son inevitables. Así que nuestra parte es tener fe y actuar en fe. Cuando Jesucristo fue a la tumba de Lázaro, Él fue sabiendo y creyendo que había un poder dentro de Él trabajando a través de Él. Muchas veces sentimos con una convicción profunda que tenemos que hacer algo o ir a algún lugar. Entonces, cuando sintamos ese lugar en nuestro pensamiento, lo que tenemos que hacer es actuar. No hay duda de que el poder creativo del universo está listo para responder. Siempre lo hace. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, pero más bien actuar con fe y gratitud. Cuando Jesucristo dijo, cuando reces, reza sabiendo que has recibido y recibirás, estaba realmente diciéndonos una verdad. Él sabía que todo era creado en la mente y que sin una aceptación de la parte de la persona no podía haber una manifestación. Ya que Dios o este poder solo puede hacer por nosotros lo que puede hacer a través de nosotros, entonces no hay nada que tengamos que hacer nosotros solos. Así que este poder no puede trabajar a través de nosotros, al menos que tengamos esa receptividad positiva. Al hacer esto, permitimos que el espíritu haga el trabajo, que haga la manifestación. La razón por la cual debemos pedir con gratitud
desde el inicio, es porque desde el inicio sabemos que vamos a recibir, y entonces es inevitable sentir gratitud. Tener esta actitud de gratitud con el espíritu nos pone en cercanía con este poder interior. Sin esta actitud de gratitud podemos hacer muy poco. Así que comencemos a cultivar toda la gratitud que podamos. En la gratitud encontraremos que nuestros pensamientos viajan más rápido y a distancias más lejanas. Y cuando regresan con los frutos del espíritu, creando una atmósfera mental. Para el estudiante que se ha dado cuenta que la mente es todo lo que hay y que todo en el universo es gobernado por una ley, entonces surge el siguiente pensamiento. Si una persona puede crear, otra persona puede crear en su nombre, entonces es su pensamiento quien crea. Y entonces se da cuenta el estudiante que puede crear una atmósfera mental de éxito tan fuerte que su poder de atracción se vuelve irresistible. Esta persona puede enviar su pensamiento a través del mundo y que este pensamiento regrese a él. Esta persona puede llenar su negocio con poder y éxito. El pensamiento siempre regresa a nosotros lo que sea que nosotros enviemos primero. Debemos eliminar la duda de nuestro pensamiento. Este libro está escrito para aquellos que creen. Y para aquellos que creen, todo esto se convertirá en una verdad. Sin claridad mental de parte de la persona que piensa, no se puede lograr mucho trabajo creativo. Así como el agua siempre busca alcanzar su propio nivel, la mente nos regresa lo que sea que creamos. Estamos siempre obteniendo lo que sea que creamos, así que no siempre obtenemos lo que queremos. Nuestro pensamiento tiene el poder de alcanzar, en la forma externa de condiciones, una correspondencia exacta de nuestras convicciones internas. Al pensar, activamos el poder que crea, y será exactamente como pienses que sea. Pones en tu mente una idea, y esa mente la crea, y así es como creas tu destino. Piensa en tu mente entonces como tu mejor amigo. Siempre está ahí cuando necesites que esté. Nunca te va a abandonar. Nunca estás solo. No hay duda, miedo ni preocupación. Simplemente debes saber. Estás usando el único poder que existe en el universo y lo estás usando para un propósito definitivo. Una vez que fijes este propósito en tu pensamiento, entonces comienzas a manifestarlo. Para crear esta atmósfera mental poderosa de éxito, debes comenzar a establecer en tu mente una atmósfera de éxito para que se vuelva irresistible. Y de esta forma pueda eliminar cualquier obstáculo que se aparezca. Así que es importante que simplemente aceptes y sepas. Y ahora, cuando afirmes algo, tu palabra, la cual es una con la vida infinita, será decretada de una forma calmada y con confianza perfecta. Si el patrón es perfecto, el resultado es perfecto. Y ahora comienzas a visualizarte rodeado de todo aquello que deseas. Y mucho más que eso, tú te vuelves aquello que deseas. Lo sientes y lo sabes. Ahora estás guiado por una actividad infinita que crea una vida de poder y perfecta y siempre te guía. El poder del espíritu comienza a atraer a tu vida todas las personas, todo lo que se necesite para manifestar todo lo que tú has creado en tu mente. Espera en silencio mientras ese poder interno comienza a activarse. Y cuando se active, sabrás que se ha manifestado.
Palabras de poder. La palabra del ser humano, cuando es decretada e impresa en esta mente creativa, se llena del poder de la expresión. Nuestro mundo tiene exactamente la misma cantidad de poder que nosotros le pongamos. Pero esto no significa poder a través de esfuerzo o lucha, sino poder a través de convicción absoluta o fe. Decretamos nuestras palabras en esa inteligencia que está dentro de nosotros y respaldamos esas palabras con la gran inteligencia de la mente universal, y de esta forma nuestro mundo se convierte en lo que decretemos. Si una palabra tiene poder, entonces todas las palabras tienen poder. Algunas palabras quizás tengan más poder que otras, según sea nuestra convicción. Pero todas las palabras tienen poder, así que debemos tener mucho cuidado cuando hablemos. Todo esto comprueba que somos uno con la mente infinita y que nuestro mundo tiene el poder de la vida dentro de él y que nuestra palabra está siempre con nosotros. Nuestro mundo está en nuestras palabras. Cada vez que hablamos, estamos usando nuestro poder. Somos uno en mente con todo el universo y estamos unidos eternamente con esta mente con un gran poder. Si no lo usamos, es nuestra culpa. Debemos sentirnos rodeados de esta mente. Cuando lo hacemos, podemos sentir su presencia, podemos sentir este gran poder dentro de nosotros. Y cuando lo sentimos, ahora podemos decretar, ahora podemos afirmar con convicción positiva y absoluta. Creer es necesario. Cuando recemos o meditemos, siempre debemos hacerlo con una actitud de fe. La idea correcta de la oración no es pedirle a Dios o un ser externo algo que necesitemos o que le roguemos. Como ya se ha dicho antes en este libro, creer es necesario antes de manifestar, ya que todo es mente. Y hasta que tengamos esa aceptación mental, no podemos hacer un molde mental por el cual esta mente pueda manifestar. Tener una creencia, o más bien, tener fe, es saber. Y esto es absolutamente esencial para lograr el trabajo creativo verdadero. Y si no tenemos fe, debemos comenzar a desarrollarla. Todo es ley y causa y efecto. La mente es la causa, y aquello que le llamamos materia o lo visible es el efecto. Así como el agua se congela en la forma en la cual sea el molde, de misma forma la mente solidifica según las formas que hayan formado los pensamientos, porque el pensamiento es la forma. Nosotros creamos la forma usando la mente consciente. Pero nosotros no creamos, ni siquiera somos nosotros quienes manifestamos, sino es esa inteligencia quien manifiesta a través de nosotros. Y este poder está siempre a nuestra disposición. El problema es que la gran mayoría de las personas crean un molde mental tan débil que parece una película que realmente nunca se puede manifestar. Todos tenemos este poder, es el regalo que hemos obtenido. Pero al ser ignorantes de este poder, hemos creado todo lo erróneo y equivocado. No nos podemos escapar de esta ley de causa y efecto. Y aunque podamos pensar que es injusta, debemos entender que en realidad es justicia absoluta. Las personas que tengan negocio deben siempre recordar esto, para que de esta forma formen en su pensamiento aquello que desean recibir, para que de esta forma puedan enviarlo antes. Ningún pensamiento de decepción, fracaso o limitación debe ser creado, solamente aceptación positiva.
con un fuerte pensamiento de éxito, sabiendo que somos uno con la gran mente universal y que son los pensamientos lo que crean el éxito. La realización de que no estamos lidiando con dos poderes, sino con uno solo, nos permite pensar claramente. Ahora podemos ver lo esencial que es que el pensamiento siempre sea súper enfocado, para que de esta forma siempre pensemos solamente lo que queremos tener como experiencia de vida, nunca permitiendo que la mente corra a lugares oscuros. Esta es la única forma por la cual el espíritu puede trabajar a través de nosotros. La persona ordinaria, cuando se sienta a pensar acerca de su negocio o trabajo, inconscientemente hace exactamente lo opuesto a lo que debe hacer. Y después se pregunta por qué no está obteniendo resultados. La mayoría de las personas simplemente se sientan e imaginan, sin realmente saber que es el enfoque intenso y la aceptación mental lo que manifiesta. Puede ser que estas personas tengan un gran deseo o hasta mucha esperanza. Y todo esto suena bien, sin embargo, no es suficiente. Lo que debemos hacer es tener esa actitud de ya haber recibido. Es una actitud de gratitud. Al principio, esto puede parecer difícil, pero podemos ver fácilmente por qué esto es tan necesario. Y es la única forma por la cual la mente trabaja, así que esto lo tenemos que aprender a hacer. El poder es, y la mente es, y la vida es. Pero tienen que fluir a través de nosotros para poder expresarse en nuestra vida. Estamos lidiando con una ley, y la naturaleza debe ser obedecida. Cuando nos sentamos a meditar o enfocarnos en algo que queramos, esto es lo que tenemos que hacer. Pero antes de eso, tenemos que limpiar nuestra mente de cualquier pensamiento de miedo, duda o separación de esta mente divina. La ley es, pero debemos usarla en nuestra propia vida. Nada puede ocurrir en nuestra vida al menos que no sea una creencia que hayamos aceptado en nuestra propia conciencia. Puede ser que muchas veces no nos damos cuenta de lo que ocurre en nuestro interior, pero con práctica podemos aprender a controlar nuestro pensamiento cada vez más y más, hasta lograr pensar solo lo que queremos pensar, sin importar las apariencias. Y todas las personas tienen esta capacidad. Esto se logra a través de la práctica. La persona que tiene más poder es la persona que más realización tiene de esta presencia divina en su interior. Usando la imaginación. Imagínate a ti mismo rodeado de esta mente. E imagina que esta mente es como un gran plástico que te rodea. Y esta mente es tan receptiva que recibe hasta la impresión más vaga de tu pensamiento. Lo que sea que pienses, esta mente lo recibe y lo ejecuta. Cada pensamiento es recibido y actuado. No solo uno, pero todos los pensamientos. El patrón mental que nosotros ofrezcamos, eso será nuestra demostración. Si no podemos dejar de pensar que somos pobres, entonces permanecemos pobres. Tan pronto cuando nos volvamos ricos en conciencia y en nuestro pensamiento, comenzamos a demostrar riqueza y abundancia en nuestra expresión. Esto no son solo palabras, es una verdad profunda. Cientos de miles de personas, de los pensadores más inteligentes y las personas más espirituales de la historia, están comprobando esta verdad. No estamos lidiando con ilusiones, sino con realidades. El derecho de elegir. El ser humano ha sido creado como un individuo y por esta razón tiene el poder y la libertad de la elección. Muchas personas parece que piensan que el ser humano no elige
que ya porque ha pedido que el espíritu lo guíe, que ya no tiene que actuar o elegir. Al menos que tengamos este privilegio, este poder de elegir, entonces no seríamos individuos. Lo que necesitamos aprender es que el espíritu puede elegir a través de nosotros. Pero cuando esto ocurre, es un acto de nuestra parte. Aun cuando decimos algo como, no voy a elegir, aún estamos eligiendo, porque estamos eligiendo no elegir. No podemos escaparnos de este hecho. Lo que necesitamos hacer es seleccionar lo que sea que queramos sentir como verdadero y correcto, y saber que el universo no nos niega nada. Elegimos que la mente crea. Debemos elegir aquello que expresa nuestra vida de una forma cada vez más grande, y debemos recordar que el espíritu está siempre buscando expresar amor y belleza a través de nosotros. Si nos sintonizamos a esto y estamos trabajando con armonía, con este gran poder creativo, entonces no hay que tener duda de que el espíritu está trabajando por nosotros y a través de nosotros. Debemos saber exactamente qué es lo que deseamos y construir una imagen mental perfecta de aquello que deseamos. Debemos creer absolutamente que lo tenemos ahora y nunca hacer o decir nada que lo contradiga. Demostración de éxito en el negocio. Todas las demostraciones y manifestaciones ocurren en nuestro interior. La creación está eternamente fluyendo a través de todo. La ley está siempre trabajando desde ese patrón interno. Nosotros no luchamos con las condiciones, pero usamos principios que crean condiciones. Lo que seamos capaces de mentalmente imaginar, lo podemos lograr, sin importar qué tan difícil parezca en el exterior. Todas las cosas externas son solamente el reflejo externo de una actividad o pensamiento interno. Puedes comprobar esto tú fácilmente. Si eres un empresario o comerciante, digamos que tienes un puesto que vende helados y no estás haciendo buen negocio, entonces comienza a examinar tu propio pensamiento y te darás cuenta de lo que encontrarás. Encontrarás probablemente que en tu conciencia está establecida la creencia de que la temporada de ventas no es buena, y dentro de ti no sientes ese movimiento o actividad de clientes. Encontrarás que en tu conciencia no existe ningún pensamiento de éxito, y no tienes la expectativa de recibir muchos clientes. Ahora supón que alguien llega y te dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estás haciendo más ventas? Seguramente responderías algo como esto. Creo que las personas no quieren comprar lo que yo tengo que vender. O quizás dirías algo como esto. Estoy demasiado viejo para competir con los métodos modernos. O puedes decir esto. Es que hay crisis económica. Pero debes saber que todo esto es pensamiento negativo. Debes saber que esto son solo excusas. La causa es la mente, no la materia. Y la persona que te hizo esa pregunta, si él sabe acerca de las leyes mentales, te diría lo siguiente. Todo está en tu mente. El problema es que en tu mente no eres un éxito. Quizás has escuchado algo así antes, y quizás le preguntarías a esa persona a qué se refiere. Y esa persona comenzaría diciéndote que todo es mente, que nada se mueve al menos que la mente lo mueva, y que tú eres el centro de tu mente. Pero tú aún no logras comprender cómo eso se relaciona con tu negocio. Pero esa persona continúa diciéndote que el pensamiento es lo que decide si tu negocio va a ser un éxito o si va a fracasar. Es aquí cuando te sorprendes, quedas indignado y le preguntas a esta persona, ¿acaso crees que yo quiero fracasar? Y esta persona te diría, obviamente no quieres fracasar.
pero te explica que quizás deseas éxito, pero estás pensando en fracaso, le tienes miedo al fracaso, y existe una ley que hace que el pensamiento se manifieste. La respuesta de esta pregunta hace que te vuelvas interesado más en el tema, y le preguntas lo siguiente: ¿cómo se manifiestan las cosas? Y esto hace que comiences a pensar, y te das cuenta, hubo un tiempo en el universo donde no existía nada más que vida. Así que lo que sea que se manifieste debe venir de esa vida. Lo que sea visible debe venir de algo invisible. Y tienes que admitir eso. Y entonces te das cuenta que la causa de todo trabaja a través de una ley. Y esta ley, siendo omnipresente y omnipotente, eres tú. Entonces, sin saber a dónde te estaban llevando tus antiguos procesos de pensamiento, te das cuenta de que la razón por la cual eres un fracaso en el negocio es por tu forma de pensar. Si eso fuera el caso, ¿qué harías al respecto? Lo que tienes que hacer es lo siguiente: por cada vez que pienses un pensamiento de fracaso, lo debes reemplazar con un pensamiento de fuerza y de éxito. Debes comenzar a decretar éxito en tu negocio. Todos los días, en tu mente, solo debes ver actividad y clientes, sabiendo que estás usando una ley universal. Todos los días, debes comenzar a darle a esta gran mente creativa exactamente lo que quieres que ocurra. Comenzarás a visualizar solamente lo que deseas, y en el silencio de tu alma vas a decretarlo, y así se va a manifestar. Esta comprensión hace que te vuelvas una nueva persona. Estás lleno de actividad y fuerza. Tanta fuerza que otras personas se van a sorprender de tu energía. Otras personas van a querer estar cerca de ti simplemente para sentir esa energía de motivación. Y en el transcurso de pocos meses serás un éxito. Y las personas te preguntarán: ¿cómo lo lograste? Siempre recuerda esto: la vida es del interior al exterior, nunca del exterior al interior. Y tú eres el centro de poder de tu propia vida. Asegúrate de no aceptar nunca ninguna sugerencia o creencia de limitación o fracaso. El mundo está lleno de personas que se quejan constantemente de todo. Ignóralos y evítalos. Debes saber que tú eres un éxito y que estás trabajando con una ley universal, y esta ley trabaja para ti. Todo se basa en tu habilidad mental de controlar tu pensamiento. La persona que pueda hacer esto puede hacer y tener lo que él quiera, y convertirse en lo que él quiera. El dinero como una idea espiritual. Muchas personas creen que el dinero es algo malo, pero si todo es una expresión de vida, entonces el dinero es también una expresión de vida, por lo cual debe ser algo bueno. Sin una cierta cantidad de dinero en esta vida, todos tendríamos dificultad. Pero, ¿cómo obtener este dinero? Es el problema de la mayoría de las personas. ¿Cómo adquirir riqueza? El dinero no se hizo así solo. Y ya que no es autocreativo, entonces el dinero debe ser un efecto. Detrás debe existir una causa. La causa nunca es visible. Ninguna causa es visible. La conciencia es la causa. Y las personas que tienen conciencia de prosperidad tienen la expresión externa de esa prosperidad. Las personas que tienen dinero en su mente como una realidad, la tienen también en su bolsillo y en su estado de cuenta. Las personas que no tienen dinero en su mente tampoco lo tienen de forma externa. Entonces lo que debemos hacer es adquirir una conciencia de prosperidad. Puede parecer que esto sea demasiado material, pero la realidad es que el dinero no es material, es espiritual, y debemos hacer nuestra unidad con él.
no podemos lograr esto si continuamos pensando que no tenemos dinero. Debemos cambiar el método y comenzar a hacer nuestra unidad con este suministro todos los días, al declarar que el poder del universo todos los días manifiesta todo lo que necesitemos, y debemos sentir la presencia de este suministro. Debemos saber que es nuestro ahora. Debes comenzar a sentir que lo tienes ahora, y si logras sentirlo, lo tendrás. Debes trabajar en ti mismo hasta que no hayan dudas en tu mente. El dinero no puede ser alejado de la persona que entiende que todo es mente y que hay una ley divina que gobierna su vida. Da gracias todos los días por su ministro perfecto y siente que es tuyo, que está en tu posición ahora. Rehúsate a hablar de pobreza o limitación. Enfoca tu mente en riqueza. Adquiere la conciencia de un millonario. No hay otra forma. Comienza a visualizar que el dinero te llega de todas las partes y de todas las direcciones. Date cuenta en tu vida de la presencia de este poder omnipotente y decrétalo y siente cómo responde a tus palabras. Cada vez que veas a alguien que parezca que tenga más que tú, afirma que tú también tienes lo mismo. Esto no significa que tienes exactamente lo que esa persona tiene, pero sino que tienes lo mismo en cantidad, que todo lo que necesitas es tuyo. Acción. El universo está vibrando con actividad. Hay movimiento en todos lados. Nada permanece quieto. Toda la actividad es producto de la mente. Si queremos estar en armonía con el universo, debemos actuar. Pero esto no significa esforzarnos o luchar o cansarnos, sino hacer nuestra parte al permitir que esta ley trabaje a través de nosotros. Dios solo puede hacer por nosotros lo que le permitamos hacer a través de nosotros. La inteligencia universal nos da ideas y es nuestro trabajo actuar. Pero ese trabajo ya no se tiene que hacer con duda, esfuerzo o miedo, porque ahora sabemos que estamos lidiando con una ley que nunca comete errores. Y entonces podemos proceder con confianza y calma, basándonos en esta confianza interna, en este poder infinito. Detrás de todo movimiento existe un gran propósito, y ese propósito es permitir que esta ley trabaje a través de nosotros. Debemos respetar la ley de la actividad. Eso significa que a veces quizás tengamos que movernos físicamente a algún lugar para lograr manifestar. Esta ley de la actividad la debemos usar en nuestros negocios y trabajos. Hay tantos negocios y tantas oficinas y tiendas que tienen una atmósfera de inactividad, la cual produce una sensación de aburrimiento, y perdemos todo interés en ese negocio o tienda. No nos sentimos como que queremos comprar, y entonces nos vamos de ese lugar sin ninguna razón aparente. Pero recuerda, todo es vida, todo es movimiento y todo es actividad. Entonces nos vamos a una tienda donde sintamos que queramos comprar, porque estamos sintiendo esa actividad. Para crear esta actividad, también se necesita algo más aparte del pensamiento. Obviamente el pensamiento viene primero, y la persona que tenga este pensamiento de actividad va a manifestar más movimiento energético, lo cual va a producir un espíritu de actividad en su negocio, en su tienda o en su trabajo, y en todo lo que haga. Cada vez que veas una persona que no se mueve, ahí vas a encontrar a una persona en donde el pensamiento está inactivo. Si tienes un negocio o una tienda, debes actuar como si las cosas siempre se están moviendo a tu favor. Mantén tu negocio o tu tienda en actividad siempre. Eso significa, mueve la mercancía todos los meses o semanas si es necesario. La gran mayoría de las tiendas a las cuales visitas seguramente te dan sueño antes de que te salgas de ellas, mientras que otras parece como si no tienes suficiente para comprar todo lo que te gustaría comprar de esa tienda.
Ese tipo de tiendas son las que están vivas con actividad. La persona que es activo en su pensamiento no tiene que esperar a sentarse y pensar por sí solo, porque puede trabajar mientras piensa, y de esta forma permite que la ley de la actividad trabaje a través de él. El pensamiento de actividad hace que esa persona se mueva, y el pensamiento de confianza hace que cada movimiento sea un movimiento seguro, y el pensamiento de orientación suprema hace que su trabajo sea inteligente. Debemos también tener cuidado de no caer en la rutina. Siempre hay que hacer algo nuevo y diferente, y de esta forma encontrarás que la vida es como un gran juego. La vida nunca se vuelve aburrida o cansada para la persona que tiene una mente activa. La persona que tiene una mente activa se pregunta si alguna vez se cansará de vivir tanto. Hay personas que desarrollan rutinas y hábitos mentales tan flojos que ninguna nueva idea puede entrar a su mente. Pero las grandes cosas son logradas por personas que tuvieron grandes pensamientos y que después actuaron para hacer esos pensamientos una realidad. Todo viene de la mente. La mente actúa en sí misma, pero debemos actuar nuestra parte, no como un esclavo, pero como un maestro. Debemos desarrollar interés por la vida, si es que quieres que la vida se interese en ti. Ideas del infinito. Supón que quieres recibir una idea de la mente universal, o algún tipo de orientación, o algún tipo de información, algo que te pueda guiar a un objetivo. ¿Cómo se logra esto? Antes que nada, debemos estar convencidos de que podemos hacerlo. ¿De dónde vienen todos los inventos? ¿De dónde obtenía Tesla información? ¿De dónde, si no es de la mente del universo? Todo lo que ha llegado a la humanidad viene directamente de esta mente universal. Cada invento es solo un descubrimiento de algo que ya existía, algo que antes había estado invisible. Cuando un gran pensamiento aparece en la mente de una persona, cuando un gran poema es escrito, cuando una obra de arte es trabajada por un artista, es simplemente una señal de que la cortina se ha levantado y que este individuo ha podido observar por un momento la realidad. Pero para la mayoría de nosotros, la inspiración no es algo en lo cual podamos depender. Entonces debemos tomar el camino más lento, pero el método seguro, para recibir información directamente del infinito. Y este método es simple, pero efectivo. Cuando necesites o quieras saber algo, debes hacer lo siguiente. Primero, crea silencio interno. Nunca te confundas con ninguna apariencia externa. Nunca permites que el efecto del mundo externo cause preocupación en tu interior. Estos efectos no se hicieron ellos mismos, así que no existe una inteligencia que te pueda contradecir. Entra en silencio hasta que sientas la presencia de una inteligencia absoluta a tu alrededor. Ahora, enfócate en la imagen de lo que deseas. Recuerda que no puedes tener una imagen de lo que quieres al menos que sepas qué es lo que quieres. Pon tu mente en contacto con la mente universal, decretando qué es lo que estás pidiendo, y espéralo. Cree que has recibido y espera. Y después de unos minutos declara que ya sabes. Quizás aún no sabes, pero en las profundidades de tu conciencia ya has recibido esta impresión. Ahora da gracias de que has recibido. Repite este método todos los días hasta que comiences a recibir dirección. Y te recomiendo hacerlo justo antes de irte a dormir. Y nunca, después de hacer esto, niegues la información que se te ha dado. El momento va a llegar
en donde esa idea va a empezar a tomar forma. Solo espérala, y cuando aparezca, actúa con toda la convicción de alguien que está seguro de sí mismo. Has obtenido información directamente de la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Todos podemos hacer esto, si es que somos persistentes. La información que recibimos directamente de esta mente es siempre una dirección y orientación que nunca nos va a fallar. Pero debemos asegurarnos de no estar negando en otros momentos lo que queremos al afirmar duda o preocupación. Si logramos hacer esto, nuestra vida comenzará a reflejar cada vez menos errores y más sabiduría y comprensión. No dependas de otros. Nunca dependas de otras personas. Tienes la fuerza necesaria y todo lo necesario para hacer lo que tienes que hacer. La inteligencia universal o Dios ha implantado la mente de genio en el alma de todos. Lo que necesitamos es traer a la superficie ese genio interno y que comience a brillar. Pero nunca podremos hacer esto si constantemente dependemos de la orientación de otras personas. Todo el poder y la inteligencia del universo está dentro de nosotros, esperando ser utilizada. Debes comenzar a depender de tu propio interior. Escucha tu propia voz. Siempre te va a hablar en términos que siempre vas a entender. Confía en ti mismo más que en cualquier otra cosa. Los hombres más grandes de la historia han aprendido a hacer esto. Cada persona, dentro de su propia alma, está en comunicación directa con esta comprensión infinita. Cuando dependemos en otras personas, estamos simplemente tomando de su luz, tratando de iluminar nuestro propio camino. Cuando dependemos en nosotros mismos, estamos dependiendo en esa voz interna que es Dios, la cual habla a través del hombre. Somos fuertes con la fuerza del infinito. No somos débiles. Somos personas grandes. Somos uno con la mente infinita. Cuando tengas algo real que hacer, manténlo en silencio. No lo discutas con nadie. En tu mente debes saber qué es lo que quieres y enfocarte en ello. Muchas veces, cuando se nos ocurre una idea y comenzamos a compartírsela a otras personas, en poco tiempo encontramos que todo el poder de esa idea se ha desvanecido. Porque eso es lo que pasa. Estamos enviando a la mente un flujo constante de pensamiento. Y entre más claro sea ese flujo, mejor será la manifestación. Pero si se vuelve lleno de duda, no va a ser tan claro, y la manifestación será débil. Esto es según la ley de causa y efecto, y no podemos cambiar esta ley. Muchas veces, cuando le contamos a amigos o a familiares algo que queremos hacer, ellos confunden nuestro pensamiento al burlarse de nuestra idea o al dudar de nuestra capacidad. Cuando quieras hacer algo realmente grande, obtén el patrón mental antes que nada. Hazlo claro y perfecto. Haz más grande tu pensamiento y manténlo en tu interior sin discutirlo con nadie más. Nunca escuches la plática negativa de otros, ni pongas atención a la negatividad y las limitaciones de otros. Y de esta forma, tú vas a tener éxito cuando otros han fracasado. Causas y condiciones. Cuando nos damos cuenta que la vida no es física, sino mental y espiritual, entonces no se vuelve difícil ver que a través de un proceso mental y espiritual podemos manifestar todo lo que queramos. No estamos lidiando con condiciones, sino con las causas. Y las causas se originan del lado invisible de la vida. Esto no es nada extraño, ya que lo mismo se puede decir de la electricidad, incluso de la propia vida. No vemos lo que es la vida, solo vemos lo que hace, y a eso le llamamos condición. Es simplemente un efecto. Estamos viviendo en el mundo externo de efectos, pero el mundo interno es el de las causas. Estas causas son activadas por nuestro pensamiento, y a través del poder que tenemos dentro,
la causa, expresa ese pensamiento como una condición. La causa debe ser igual al efecto, y el efecto siempre es igual a la causa que existe en la mente. Toda la enseñanza del libro Bhagavad Gita es eso, que todo es uno, y que nos convertimos en aquello en lo que meditamos. En otras palabras, manifestamos lo que no está manifestado. Eso no significa que le estamos quitando el poder a un Dios omnipotente, sino se lo estamos agregando, ya que esa inteligencia o poder ha creado absolutamente todo. Este Dios, este poder, es la inteligencia que gobierna el universo, pero se nos ha dado este poder para gobernar nuestra propia vida. Debemos darnos cuenta entonces que estamos absolutamente lidiando con una sustancia a la cual tenemos derecho de usar, y al aprender sus leyes, podemos usar este poder o esta sustancia para nuestro uso personal, así como Edison lo hizo con la electricidad. Esa sustancia con la cual trabajamos nunca está limitada, pero nosotros a veces lo estamos, ya que solo obtenemos aquello en lo que creamos, o aquello que podamos aceptar mentalmente. Pero el hecho de que nosotros estemos limitados no es razón para pensar que el universo tiene limitación. Nuestra limitación está solamente en la duda, en no creer. La vida nos puede dar algo gigante o algo microscópico. Esta vida se puede convertir para nosotros solo a través de nosotros, y en esa conversión es el espíritu pasando a expresarse en nuestra propia vida, a través de la forma que el pensamiento le dé. Por sí misma, la vida nunca es limitada. La única razón por la cual estamos limitados es por ideas falsas acerca de la vida. La limitación es una experiencia del ser humano, pero esto no es culpa de este poder llamado Dios, es la culpa de la percepción del ser humano. Muchas veces las personas dicen algo como esto: ¿tú crees que yo decidí ser pobre y miserable? No, absolutamente no, pero es posible que se te ha engañado y que has creído en ideas falsas, como la gran mayoría de las personas. Puede ser que nunca hayas tenido pensamientos de pobreza, pero al mismo tiempo has tenido pensamientos que han producido esa pobreza. Solo observa el proceso de tus pensamientos y date cuenta cuántas veces al día piensas en cosas que no te gustaría que pasaran en tu propia vida. Esto te va a decir que tu pensamiento debe ser controlado. Lo que tenemos que hacer es revertir el proceso de nuestro pensamiento y pensar solamente pensamientos positivos y constructivos. Una determinación calmada de pensar solo lo que quieres pensar, sin importar las condiciones externas, es lo que te separa de los demás. Claro que a veces vamos a fallar. El camino no siempre es fácil, pero siempre estamos creciendo. Todos los días hay que darle a esta mente creativa nuestras ideas y nuestros pensamientos para que puedan ser trabajados. Todos los días comenzamos entonces a superar cualquier tendencia negativa, y debemos mantenernos fiel a esto hasta que obtengamos dominio sobre nuestro pensamiento y nuestro destino. Equivalentes mentales. Una de las cosas necesarias que hay que recordar es que no podemos manifestar en nuestra vida al menos que tengamos la habilidad mental de aquello que queremos manifestar. Le damos nacimiento a una idea simplemente a través, primero, dentro de nosotros. Lo que somos, lo ponemos en nuestro pensamiento. Lo que no seamos, no lo podemos poner en nuestro pensamiento. Si queremos manifestar aquello que deseamos, debemos primero pensarlo. La mente siempre produce aquello que pensamos. Para primero tener éxito, debemos primero crearlo en nuestro pensamiento. Esto no es porque somos creadores, sino porque es el flujo de la vida en la manifestación, a través de nosotros. Y nosotros debemos darle forma
antes de poder darle manifestación. Así que lo que sea que queramos ser, primero debemos crear el equivalente mental. A eso se refería Jesucristo cuando dijo que debemos creer cuando vayamos a rezar. Por ejemplo, supón que un hombre está rezando por alguna actividad. Y recuerda que nuestra idea de la oración es aceptar antes de recibir. Antes de que la manifestación para este hombre pueda llegar, este hombre debe tener dentro de él la misma actividad. Debe haber algo dentro de él que corresponda a aquello que quiere manifestar. En pocas palabras, debe tener el equivalente mental. Atraemos a nosotros según lo que seamos en nuestro interior. Así como el agua siempre busca llegar a su propio nivel, nuestras condiciones externas solamente reproducen nuestras realizaciones internas. Cualquier persona solo atrae a su vida lo que sea equivalente a lo que es. Podemos aprender a crear dentro de nosotros la imagen que queremos ver manifestada, para de esta forma usar la ley de forma definitiva y así manifestar lo que queremos. Todos debemos empezar en algún punto, y ese punto es en nuestro interior. En ese interior debemos hacer la afirmación, y ahí también se hace el trabajo verdadero. Al principio puede parecer difícil, ya que estamos constantemente confrontados por las apariencias externas, así que muchas veces no estamos seguros de nosotros mismos, ni lo suficientemente fuertes para superar esas apariencias. Pero cada día debemos crear una imagen más grande de vida en nuestro interior, y con ese crecimiento interno comenzamos a maximizar nuestro poder, el cual va directo a la mente creativa. La sugerencia de la sociedad, del miedo y la pobreza y la limitación debe ser eliminada, y todos los días debemos darle a nuestro pensamiento claridad, sin ningún tipo de limitación. Debes recordar que estás lidiando con un solo poder y no con dos, y esto hace el proceso mucho más fácil, ya que esto significa que no tienes que superar ninguna condición, ya que las condiciones fluyen de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Una persona que va a una nueva ciudad comienza a traer a él o a ella lo que sea que corresponda a su pensamiento. Esa persona debe ser muy cuidadoso en su pensamiento. Debe saber qué es lo que quiere y todos los días darle ese pensamiento a la mente suprema, sabiendo que esta mente trabaja para él. Los pensamientos antiguos deben ser destruidos y deben ser reemplazados por nuevos pensamientos. Cada vez que entre un pensamiento antiguo, debes mirarlo directo a los ojos y declarar que ya no tiene lugar en tu mente, que ya no tiene ningún poder sobre ti. Todos los días comienza a sentir cada vez más la manifestación de tu deseo. Una buena práctica es sentarse y darte cuenta que eres el centro de atracción de tu mundo, que todo lo que quieres fluye a ti, que el poder dentro de ti viaja a las esferas del universo y regresa atrayendo a tu vida todo lo que necesites. Declara que ahora estás en el centro de una abundancia y mantente fiel a esta declaración aunque los resultados no sean inmediatos. Recuerda que esta ley trabaja mucho más rápido para aquellos que creen en ella. Piensa en esta ley como tu amigo, siempre cuidándote y siempre dándote lo que pides. Confía completamente en esta ley y verás los resultados. Mucha gente a veces pregunta si esta ley también puede manifestar peligro así como bendiciones. Pero esta pregunta nunca debe ser preguntada si entiendes realmente la ley universal. Es claro que esta ley te da lo que sea que pienses. La ley de la electricidad puede iluminar una casa o quemar una casa. Nosotros decidimos qué hacer con esta ley. La ley es impersonal. Nunca debemos usar esta ley para algo
que no quisiéramos vivir nosotros mismos. Así que siempre debes preguntarte, ¿realmente quiero lo que mi pensamiento está creando? Nuestra tarea es solamente pensar en lo que queremos y en aquello que es bueno para los demás. Una vez que nosotros activemos la causa, la ley se encarga del efecto. Pero esta ley es impersonal, y a esta ley no le importa quién la use. Esta ley manifiesta para todos, según su pensamiento. Pero también debes eliminar de tu mente la idea de que debes salvar al mundo. A través de tu propia vida, puedes convertirte en un gran ejemplo para los demás. Pero esto es todo lo que puedes hacer. Cada quien debe tomar responsabilidad. Esto no significa que seas egoísta, sino simplemente significa que vas a comprobarle a los demás cómo funciona esta ley. Y cuando los demás vean, comenzarán a creer, trascendiendo condiciones previas. ¿Y qué pasa si a veces atraemos a nuestra vida aquello que no deseamos? ¿Qué pasa con todas esas cosas que ya hemos atraído a nuestra vida? ¿Debemos seguir sufriendo hasta que todo sea pagado? ¿Estamos castigados por el karma? Sí, hasta cierto punto estamos castigados por lo que pensamos o liberados por lo que pensamos. Es imposible activar una ley y después esperar que esta ley no produzca. Lo que sembremos debemos cosechar. Pero aquí hay algo de qué pensar. La Biblia, por ejemplo, nos dice que una persona debe sufrir por lo que ha hecho, pero también nos dice que bajo ciertas condiciones esa persona no tiene por qué sufrir. Así que hay que preguntarnos cuáles son esas condiciones. Y las condiciones son un cambio de actitud. Eso significa que has dejado de pensar y actuar de forma errónea. Cuando hacemos esto, estamos de cierta forma salvados. Y alguna persona seguramente preguntará, pero si esto es cierto, entonces ¿qué pasa con la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto sigue en operación. Sigue en operación porque seguiríamos teniendo el mismo efecto si siguiéramos sembrando la misma causa. Pero si comenzamos a cambiar la causa, es decir, comenzamos a pensar y actuar de una nueva forma, entonces hemos cambiado el flujo de esa ley. Sigue siendo la misma ley, pero hemos cambiado el flujo. Así que ahora, en vez de que esta ley nos limite y nos castigue, nos libera y nos bendice. Sigue siendo la misma ley, pero hemos cambiado nuestra actitud. Es como si avientas una pelota de béisbol a una ventana y la rompes. Esa es una ley en movimiento. Pero si alguien cacha la pelota antes de que llegue a la ventana, esa ventana no se rompe. Pero no porque la ventana no se rompa, significa que la ley de movimiento se haya roto. Simplemente lo que cambió fue el flujo de esa ley. Así que nosotros, sin importar qué haya pasado en el pasado, podemos trascender viejas experiencias para que dejen de tener un efecto en nuestro presente y en nuestro futuro. Si hemos atraído en nuestra vida algo que no queríamos, debemos recordarnos que no tenemos por qué quedarnos con eso. Lo que tenemos que hacer es eliminar eso que ya no queremos de nuestro pensamiento, perdonarnos y comenzar de nuevo. Y nunca más volver a tener este tipo de pensamiento. Debemos soltarlo de una vez por todas. Todas nuestras experiencias nos enseñan cómo mejorar y perfeccionar nuestros pensamientos. Debemos comenzar a vivir con la creencia y aceptación de que existe un gran poder trabajando a través de nosotros y que esta ley es la ley de todo lo bueno del universo, que hemos plantado la semilla de pensamiento en la mente absoluta y entonces podemos continuar nuestro camino con felicidad, sabiendo que este gran poder está siendo trabajado.
Hay muchas personas que constantemente están tristes porque parece que nadie las entiende. Se les hace difícil usar la ley de la atracción de una forma afirmativa y entonces atraen a su vida constantemente todo lo opuesto a lo que quieren. El problema con estas personas es que existe un flujo de energía o una corriente de pensamiento la cual o neutraliza o destruye aquello que quieren. Por lo general, este tipo de persona es una persona sensible, y mientras que esta cualidad es muy creativa cuando está bajo control, se vuelve muy destructiva cuando no es controlada. Ese tipo de persona debe entonces primero aprender acerca de esta ley y entender cómo funciona. Y después, darse cuenta que todos en el mundo pueden ser su amigo. Y comprobar este hecho al nunca tener un pensamiento erróneo de nadie ni nada. Esas personas deben comenzar viendo a todos como seres perfectos. Al mantener esto, comienzan a destruir todos los pensamientos negativos y entonces comienzan a tener esas emociones bajo su control, dándose cuenta que ahora su vida está totalmente bajo su dominio y que el único requisito es entender que cosechas lo que siembras. La persona ordinaria, sin saber, siempre hace algo que destruye su posibilidad de obtener buenos resultados o de manifestar prosperidad. Por ejemplo, la persona ordinaria hace sus afirmaciones, y esto es correcto, pero no es suficiente, ya que la persona promedio se olvida de los demás y comienza a ver imperfección. Pero no podemos afirmar un principio para nosotros y negarlo para los demás. Debemos volvernos a aquello que queremos, persistiendo en ver solo lo que queremos ver. No podemos creer que algo es posible para alguien sin pensar que todo es posible para todos. Una de las formas más rápidas de manifestación es a través del amor universal, comenzando al ver a todos como un reflejo de uno mismo. Esto es mucho más que un sentimiento. Es una declaración clara de una ley fundamental, y la persona que no la obedezca se opone al flujo de la vida. Es verdad que a través del poder mental, una persona puede manifestar lo que él quiera, pero queremos mucho más que eso. Queremos que las cosas empiecen a fluir hacia nosotros. Solo podemos esperar manifestar en nuestra vida aquello que manifestamos a través de la venida de la emoción del amor incondicional. Debemos observar nuestro pensamiento, y si encontramos que hemos atacado a otra alma en nuestro pensamiento, debemos eliminar ese pensamiento lo más rápido posible. Esta es la única forma segura y definitiva. Otra cosa que debemos eliminar es el hablar de limitación. Debemos de dejar de pensar en limitación y ni siquiera leer acerca de limitación. Esto puede ser complicado. Pero si recordamos que estamos trabajando con la ciencia de nuestro ser, aunque parezca que este proceso o esta tarea de dejar de pensar en limitación puede ser tardada y lenta, debemos entender que una vez que lo logremos, está logrado permanentemente. Cada paso que tomemos es un progreso en el camino eterno, y es un paso que nunca más se debe volver a tomar. No estamos construyendo para solo un día o un año, estamos construyendo para toda la eternidad. Al demostrar la verdad del suministro, no tenemos que tener ninguna emoción peculiar o alguna experiencia psíquica. No tenemos que sentir alguna emoción definitiva. Mientras que es verdad que sentir una emoción puede ser el resultado de una visualización clara, debemos recordar que estamos siempre lidiando con una ley y que esta ley obedece siempre. Lo que estamos haciendo
es afirmando algo en nuestra mente. Y si esa impresión o esa imagen es lo suficientemente clara, entonces eso es lo que tenemos que hacer y hemos hecho nuestra parte. Más bien, lo que tenemos que hacer es comenzar a sentir que ya que Dios es todo y siempre es bueno, entonces eso significa que esa inteligencia llamada Dios solamente quiere que nosotros tengamos lo mejor del universo. Y esto hace mucho más fácil que puedas sentir la emoción correcta. Nuestra actitud que debemos tener hacia esa inteligencia que tenemos dentro debe ser siempre una actitud de gratitud. Cuando comenzamos a comprobar el poder de este poder, es muy fácil mantener esta actitud de gratitud. Comienza entonces a poner en tu mente solo aquello que deseas y saca de tu mente todo aquello que no deseas. La victoria está siempre del lado de la mayoría de tus pensamientos. Visualización. Algunas personas visualizan todo lo que piensan y muchas personas piensan que es imposible manifestar al menos que puedan visualizar, pero esto no es el caso. Mientras que es importante tener visión interna, debemos recordar más bien que estamos lidiando con un poder que es como tierra fértil, que produce según la semilla que sea plantada. No importa si nunca hemos visto un tipo de planta que queremos sembrar. Lo importante es que esa tierra fértil haga el trabajo para nosotros. El pensamiento es la semilla y la mente es la tierra fértil. Estamos siempre plantando y cosechando. Lo que tenemos que hacer es plantar solamente aquello que queremos cosechar. No es difícil de entender esto. No podemos pensar en pobreza y al mismo tiempo manifestar riqueza. Si una persona quiere visualizar, entonces que visualice. Y si esa persona se visualiza a sí misma llena de todo lo que desea y sabe que está recibiendo, entonces esa persona manifestará rápidamente. Por otro lado, si una persona decide no visualizar, pero simplemente afirma qué es lo que quiere y cree absolutamente en el resultado, entonces, de misma forma, manifestará rápidamente. Recuerda que siempre estás lidiando con una ley universal y que esa es la única forma en la cual puedes manifestar. Así que no lo discutas, porque si lo discutes significa que aún no has entendido esta verdad. Hemos llegado al final de la primera parte de este libro Creative Mind and Success. Espero que te haya gustado y suscríbete a Mente Éxito para que no te pierdas de esta segunda parte, así como de otros libros que estaré leyendo. Gracias por haber escuchado.